Bueno, seguimos aquí con problemas de electromagnetismo. A ver, aquí nos dicen, en un campo eléctrico homogéneo de intensidad E se sitúan perpendicularmente a la dirección del campo dos láminas con carga más o menos sigma. Serían estas dos, menos más. Este es el campo E. Y la distancia entre la misma es h, es mucho menor que las dimensiones lineales de ella. ¿Qué trabajo es necesario realizar para intercambiar las láminas de sitio? A ver, aquí simplemente lo que nos piden es eh, pasar la lámina menos a la derecha de manera que quede más menos en vez de menos más. Bueno, la energía potencial electrostática inicial es la densidad de energía, es decir, un medio de epsilon 0 por el campo interno entre las placas, en este caso E inicial 1 al cuadrado. En este caso sin el campo externo E. Luego, si la placa menos sigma se mueve a la derecha a una distancia 2h, fíjense que hay que moverla 2h, hay que pasarla hacia este lado, de aquí a aquí hay h, así que quedaría 2h. Y el volumen entre las placas no va a cambiar, va a seguir siendo S por H. Aquí hay H y aquí también. Entonces, en consecuencia, no hay cambio en la energía potencial. No se requiere trabajo, sin embargo, sí se requiere trabajo para mover la placa menos sigma a la derecha a una distancia 2h en contra del campo eléctrico externo. Es decir, el campo eléctrico interno se mantiene igual, porque la distancia se mantiene igual, y por tanto el campo eléctrico generado entre las placas es el mismo, ya sea que esto se mueva este de este lado o este de este otro lado. Así que no se genera, no hay un cambio en la energía potencial electrostática y por tanto no se requiere trabajo. Sin embargo, para mover esta placa una distancia 2h en contra del campo E, sí se requiere trabajo. Recuerden que el campo E es como si tuviera una carga positiva de este lado, lo cual atraería con una fuerza eléctrica hacia la izquierda a esta placa negativa, ¿no? Entonces el trabajo que se requiere para mover esta placa menos sigma a la derecha, una distancia 2h en contra del campo eléctrico, sería su carga por el campo eléctrico externo. Su carga sería sigma por S. Y este campo eléctrico es constante, así que el trabajo va a ser simplemente esta fuerza eléctrica por la distancia que hay que moverla, que es 2h. A ver, podemos verlo por otro método, y es utilizando la densidad de energía por unidad de volumen, que sabemos que es un medio de epsilon 0 por el campo interno al cuadrado. Ahora, en la primera parte, el campo interno inicial, el campo interno en la primera parte es E menos EP, donde P es el campo entre las placas, porque el campo entre las placas, cuando la placa negativa está de este lado, va de derecha a izquierda, de la positiva a la negativa. Así que el campo interno 1 va a ser el campo E que va hacia la derecha menos el campo de las placas que va hacia la izquierda. Entonces es negativo. Y el campo entre las placas sabemos que es sigma entre epsilon 0. Después de mover las placas, el campo interno 1 pasa al campo interno 2, pero en el campo interno 2 se suman los campos, porque ahora el campo entre las placas va hacia la derecha y el campo E también. Entonces se suman. Y podemos calcular el cambio de la energía electrostática por unidad de volumen simplemente tomando esto al cuadrado menos el 1 al cuadrado. Sustituimos aquí, lo desarrollamos y nos da este valor. Donde el campo eléctrico entre las placas es sigma entre epsilon 0, así nos queda al final 2E sigma. Y el trabajo entonces va a ser este cambio de la energía por unidad de volumen por el volumen, que sigue siendo S por H. Y nos da el valor de esta ecuación, que coincide con la ecuación 5. A ver, aquí nos dicen que trabajo es necesario para instalar un sistema de láminas paralelas con carga de signo opuesto en otro de la manera expuesta en la figura. Bueno, aquí tenemos más o menos, lo que queremos es simplemente desplazar estas dos placas hacia arriba.
La densidad superficial de las láminas es más o menos sigma, el área de cada una de ellas es S y la distancia entre las mismas es H, el cual es mucho menor que las dimensiones de la lámina. Entonces tenemos las dos placas, un campo externo epsilon E0 que va hacia la derecha. Estos básicamente se desplazan hacia arriba. La positiva habría que desplazarlo H medio hacia arriba y la negativa también habría que desplazarlo H medio. Bueno, el desplazamiento de las placas es perpendicular a este campo externo es 0. Por tanto, al ser el desplazamiento perpendicular a E0, este campo no interviene. Solo participa el campo EP, que es el campo entre las placas que va hacia abajo. Cuando el desplazamiento es perpendicular al campo eléctrico, entonces no se genera un trabajo. Sin embargo, en este caso, el campo que va entre las placas va en la misma dirección del movimiento, ¿no? En la dirección perpendicular. Por ejemplo, podemos trabajar sobre la placa superior, tomando en cuenta que las placas se mueven H medio perpendicularmente, ¿no? Hacia arriba. Tenemos que esta placa, la fuerza que va a experimentar la placa, sabemos que la fuerza sobre una placa es su carga multiplicada por el campo de la otra placa. Es decir, la carga de esta placa, sigma, multiplicado por el campo que experimenta debido a la placa con carga negativa menos sigma, que sabemos que es sigma entre 2 epsilon 0 o EP entre 2. Así que esta placa siempre experimenta una fuerza Q por EP entre 2, que es EP entre 2 es sigma entre epsilon 0, entre 2 epsilon 0, y Q es simplemente sigma por S. Así que nos queda sigma cuadrado S entre 2 epsilon 0, y el trabajo es simplemente la fuerza por el desplazamiento perpendicular que habíamos dicho que es H medio. Pero acá hay que tomar en cuenta que hay que mover dos placas, tanto la positiva como la negativa hay que moverla verticalmente, una distancia H medio, por eso se multiplica por 2. Y obtenemos el resultado final. En este nos dice que tenemos un campo con intensidad E externo y se sitúan perpendicularmente a la dirección del campo, dos placas planas no conductoras con cargas opuestas, más o menos sigma. La intensidad del campo dentro de las placas es E1. ¿Qué trabajo es necesario realizar para colocar dichas placas paralelas al campo externo? Y el área de las placas es S y la distancia entre ellas H es mucho menor que las dimensiones de la misma. Es decir, vamos a pasarlo de esta configuración perpendicular a esta configuración paralela al campo E. De nuevo lo vamos a hacer con la diferencia de energía potencial entre las posiciones perpendicular y la paralela al campo. La perpendicular usamos el concepto de densidad de energía, es un medio de E1 al cuadrado epsilon 0 por el volumen que sería SH, donde el campo entre las placas E1 vemos que es el campo hacia la derecha, es el campo E, más el campo generado por las placas que es sigma entre epsilon 0. Ahora, para las placas paralelas, fíjense que como necesitamos en este caso el campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico entre las placas cuando está en esta configuración paralela, pero resulta que este campo aquí tiene dos componentes, tiene la componente E que va hacia la derecha y la componente sigma epsilon 0 que es perpendicular a E. Entonces tenemos que hallar la intensidad resultante del campo eléctrico. Como son perpendiculares, sabemos que es la raíz de E cuadrado más esto al cuadrado. Y ese sería el campo eléctrico resultante entre las placas, la intensidad del campo eléctrico. Aquí tenemos sigma entre epsilon 0, sin embargo de aquí, de la ecuación 2, podemos despejar sigma entre epsilon 0
en función de E1 y E, y lo colocamos acá, y al final nos queda esta energía en función de E y E1. Lo queremos dejar en función de E1 para luego tomar la diferencia con la energía en el caso de la configuración perpendicular. Bueno, calculamos la energía. Sería esto cuadrado por un medio de seno cero por el volumen. Y luego tomamos la diferencia y obtenemos entonces el trabajo necesario y nos queda en función de E y E1. A ver, en este nos dicen que tenemos que determinar la energía W del campo de cierta esfera cargada uniformemente, el radio R y carga Q mayúscula acá. La carga es superficial a la esfera. Entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que para R menor que R, el radio de la esfera, R mayúscula, el campo eléctrico es cero. En el interior el campo es cero. Y para R mayor que R, el campo eléctrico es Q entre 4pi seno 0, la distancia radial R al cuadrado. Entonces usamos el concepto de densidad de energía porque nos están pidiendo, como aquí no hay campo, básicamente es la energía del campo que rodea a la esfera producida por la carga de la esfera. Sería todo el campo exterior a la esfera, es decir, R minúscula mayor que R mayúscula. Usamos el concepto de densidad de energía, un medio de seno 0 E cuadrado, solo que E varía con el radio R, con la distancia radial R. Y el cambio de energía cuando nos movemos de una distancia R a una distancia R más dr va a ser entonces la densidad de energía por el diferencial de volumen, donde el diferencial de volumen sería este volumen nuevo que creamos al movernos de R a R más dr. Sería este cascarón esférico, ¿no? Y así hallamos el diferencial de campo eléctrico, de energía eléctrica. Luego, el diferencial para este diferencial de volumen se considera constante y que está evaluado a esta distancia R. Entonces sustituimos esto aquí directamente y el diferencial de volumen lógicamente va a ser la superficie, que es 4pi r cuadrado por el ancho del cascarón, que sería dr, 4pi r cuadrado dr. Y al final nos queda entonces el diferencial el incremento de campo eléctrico. Integramos variando R entre infinito, porque tenemos que barrer todo el espacio que rodea esta esfera. Así que R lo movemos desde infinito hasta R mayúscula, el radio de la esfera. Nos queda esta integral muy simple y nos queda al final este valor, Q cuadrado entre 8pi seno 0 R. A ver, en este es una aplicación del problema anterior. Nos dicen que la energía de cualquier sistema W está relacionada con su masa m mediante la relación de Einstein, W igual a ms cuadrado. Por tanto, el campo eléctrico posee masa. Siempre que haya energía se puede corresponder con una masa. Entonces nos dicen, supongamos que toda la masa del electrón, aquí tenemos un electrón, es eléctrica. Es decir, que toda su masa se debe a la energía del campo eléctrico que ella produce. Y nos pide entonces determine el radio clásico del electrón considerando que su carga está distribuida por la superficie. La masa del electrón es m igual a esto y la carga 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Bueno, suponemos que el electrón es una esfera de radio R con la carga en su superficie y que toda su energía, que se corresponde con la ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, está en la forma de energía electrostática. Y habíamos visto que si tenemos una esfera con carga superficial, la energía electrostática del campo que rodea la esfera es Q cuadrado entre 8pi seno 0 R. Y de aquí podemos despejar el radio R del electrón. Y para eso sustituimos directamente la ecuación de Einstein, la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Y nos da este radio de 1,41 por 10 a la menos 15 metros.
Bueno, ahora vamos a ver en el próximo problema que este radio realmente no tiene sentido, no se corresponde con la experiencia. Pues nos dice en este problema, en los experimentos realizados en el laboratorio con aceleradores de partículas, se ha verificado que la interacción de los electrones hasta la distancia de 10 a la menos 16 centímetros, es decir, 10 a la menos 18 metros, mucho menor que esto, se somete a la ley de Coulomb. Eso quiere decir que el radio del electrón es mucho menor que este que habíamos calculado. Haciendo uso del resultado del problema anterior, determine en cuánto supera la masa del campo eléctrico fuera de la esfera de radio 10 a la menos 16 centímetros a la masa del electrón. Bueno, usamos de nuevo la fórmula de la energía del campo electrostático, solo que ahora tomamos R igual a 10 a la menos 16 centímetros y de aquí calculamos E. Y luego comparamos E con la ecuación de Einstein. Según la ecuación de Einstein, E, que es ms cuadrado, debería ser este valor. Y comparamos entonces cuánto corresponde la energía del campo eléctrico con la energía total del electrón. Y vemos que la energía total del electrón es 1410 veces la energía del campo eléctrico que rodea el electrón. O sea que su energía es mucho mayor que la energía del campo eléctrico, por eso es que este radio tiene que ser mucho menor. A ver, en esto nos dice determina la energía del campo eléctrico en una esfera de carga volumétrica. Bueno, aquí simplemente la diferencia es que la carga es volumétrica y uniformemente cargada con radio R mayúscula. La carga global de la esfera es Q. Bueno, hacemos lo mismo. El incremento de la energía va a ser la densidad de energía un medio de x 0 y cuadrado por el diferencial de volumen. Sigue siendo Q entre 4pi x 0 al cuadrado. Pero ahora tenemos que evaluar tanto dentro como fuera de la esfera. Entonces, dentro de la esfera, para R menor que R mayúscula, este Q es Q minúscula, que sería la carga encerrada en el radio R. Esta carga entre R minúscula y R mayúscula no contribuye al campo. Q lo calculamos por la relación, la densidad, que es Q entre 4pi 4 tercios de pi r al cubo por 4 tercios de pi r minúscula al cubo. Entonces podemos calcular el campo eléctrico. Nos queda en función de r minúscula y r mayúscula. Lo colocamos aquí, obtenemos el incremento del campo de la energía electrostática dentro de la esfera y simplemente nos queda integrar. Al final nos queda la integral de r a la 4 de r. Solo que aquí tenemos que evaluar entre r minúscula igual a r, que es el radio de la esfera, y 0. Y nos da este valor. Pero esto tenemos que ahora agregarle la energía de la esfera. A la energía de la esfera se le debe agregar la energía fuera de ella, es decir, del campo fuera de ella, que ya la habíamos calculado, que era Q cuadrado entre 8pi x seno 0r. Y obtenemos entonces el valor de una esfera cargada uniformemente es mayor que el de la esfera que tiene toda su carga en la superficie. Bueno, este es parecido, solo que nos dice ahora qué trabajo contra las fuerzas eléctricas es necesario ejecutar para disminuir a la mitad el radio de una esfera cargada. El radio inicial de la esfera es R y su carga es Q. Bueno, aquí suponemos que la esfera tiene esa carga Q superficial. Su energía, por tanto, viene dado por la ecuación que ya habíamos calculado. Y nos están diciendo qué pasa si R se reduce a la mitad. Bueno, simplemente sustituimos R por R entre 2 y evidentemente la energía se duplica. Ahora va a ser 2 veces el campo, 2 veces la energía inicial. Y el cambio de energía simplemente es la energía final sería 2E menos E es igual a E,
Y ese incremento de la energía electrostática la tiene que aportar el trabajo realizado. Así que el trabajo realizado tiene que ser igual ahí. Bueno, esto es parecido, solo que con un cilindro. Aquí nos dicen que el trabajo cuando la fuerza eléctrica es necesario realizar en una longitud de un sector de una superficie cilíndrica infinita con carga superficial, para disminuir en 3 veces el radio de dicho cilindro. La densidad superficial es sigma y el radio inicial es R mayúscula. Bueno, igual que antes necesitamos en los campos dentro y fuera del radio del cilindro cargado superficialmente. Dentro es 0 porque no hay carga y fuera R mayor que R mayúscula viene dado por esta relación. De nuevo sabemos que el campo de este cilindro infinito tiene dirección radial desde el eje del cilindro y de nuevo trabajamos con la densidad. El cambio del incremento de la energía va a ser la densidad de energía, un medio epsilon 0 al cuadrado por el diferencial de volumen. Ese diferencial de volumen es cuando nos movemos de un radio R a un radio R más de R. Sería este cascarón cilíndrico que tenemos aquí. Ese cascarón cilíndrico tiene un diferencial de volumen, su radio, su circunferencia, que es 2pi por R por dr por su longitud, pero en este caso trabajamos con una longitud igual a 1, porque nos piden el trabajo realizado por unidad de longitud. Digamos que esto sería 2pi r de r por 1. El campo eléctrico lo tenemos aquí, pues lo ponemos al cuadrado y al final nos queda simplemente la integral de dr entre r, que es un logaritmo, y luego tenemos que integrar entre r, que es el radio del cilindro, infinito, ¿no? Porque nos interesa la energía fuera del cilindro, de todo el espacio que rodea el cilindro hasta el infinito. Bueno, aquí nos va a quedar aquí, cuando evaluemos en infinito, nos va a dar un infinito, y es porque estamos trabajando con un cilindro infinito con carga, por tanto estamos hablando de carga infinita. Sin embargo, esto lo vamos a considerar como un valor constante. Esto al final no nos afecta porque queremos calcular la diferencia de energía, ¿no? Y esto lo vamos a considerar una constante cuando evaluemos en infinito. Y al final nos queda entonces esta relación, ¿no? Esto más una constante. ¿Qué pasa cuando el radio del cilindro queda en función del radio del cilindro R? ¿Qué pasa cuando el radio del cilindro ahora se disminuye a 1/3 del radio inicial? Bueno, sustituimos aquí R por R entre 3. Nos queda el logaritmo neperiano de R menos el logaritmo neperiano de 3. Y luego calculamos la diferencia de energía como E' menos E. Esto se va, la constante donde estaba el infinito se va. Y al final nos queda simplemente que es proporcional al logaritmo neperiano de 3. Esta sería la energía para comprimir el cilindro por unidad de longitud, que habíamos trabajado con una longitud unitaria. En este nos dicen que tenemos, este es parecido, pues, que tenemos un campo junto con la carga distribuida en él, se comprime hasta que todas las dimensiones lineales del cuerpo disminuyen n veces. Se supone que es un cuerpo tridimensional, así que tenemos 3 dimensiones y cada una se disminuye n veces en cuanto aumenta la energía del campo eléctrico que rodea el nuevo cuerpo, después que se redujo n veces. Bueno, sabemos que el campo siempre es proporcional a la densidad, y la densidad depende del área superficial, porque es carga por unidad de área, la carga se conserva, la área superficial va a disminuir al disminuir el volumen, el tamaño del objeto. Luego, sigma depende del área superficial y este depende de 2 dimensiones, ¿no? Luego, si todas las dimensiones disminuyen n veces, la densidad lógicamente va a aumentar n² veces porque
es carga entre superficies. Si la superficie disminuye, la densidad aumenta. En este caso aumentaría n cuadrado veces. Luego, la energía almacenada potencial eléctrica sabemos que es proporcional a la densidad de energía y esta es proporcional a I cuadrado. Y esta es proporcional a sigma cuadrado. Por tanto, la energía debería aumentar. Si sigma aumenta n al cuadrado, la energía debería aumentar n al cuadrado n a la 4 veces. Ahora, esta es la densidad de energía. Sin embargo, el volumen va a disminuir n a la 3 veces porque es un objeto tridimensional. Y al final la energía total, que es la densidad de energía por el volumen final, va a disminuir. La densidad de energía aumenta con n a la 4 y el volumen disminuye con n a la 3, así que la energía total tiene que disminuir n veces. Va a aumentar n veces mayor. Entonces la energía sería n veces mayor si se conserva toda la carga. Bueno, lo dejamos hasta aquí.